Bueno, hoy en particular nosotros queríamos con Julieta y junto a Juan Manuel eh, darles, digamos, el cierre de esta actividad que emprendió unas semanas atrás. En lo particular me toca este momento de transición en la nueva gestión, en la Secretaría. Hoy Julieta está a cargo de la Secretaría, yo estoy cumpliendo otro rol, pero bueno, también, digamos, estas cuestiones dejan bien denotado el tema de que nos mueve la construcción colectiva y que estamos acá todos haciendo de la universidad que queremos. Así que celebramos que más de 80 personas han podido terminar este curso de Haciendo Extensión, que estuvo, digamos, conducido por 3 profesionales de nuestra universidad que tienen mucha experiencia en extensión. Le vamos a dar la palabra a Juan Manuel. Bueno, gracias Belén, buenas tardes para todos también. Cortito lo mío nada más porque me escapé 5 minutos, estoy en medio de una clase, pero no quería dejar de saludar primero, felicitarlos a todos y a todas por el empeño, por participar de estas decisiones que ha tomado la universidad, este curso que ha sido planteado durante la gestión de Belén, pero entiendo en el conjunto de los secretarios de extensión de las facultades, de la gestión anterior ya, y bien decía Belén, y como hemos venido diciendo ya hace mucho tiempo, la universidad tiene continuidades, tiene políticas que va aprobando por sus órganos colegiados o políticas que van aprobando las diferentes gestiones, pero que la universidad respeta y le va dando continuidad. Así que para nosotros, la verdad que para mí en lo personal es un gusto poder saludarlos hoy y agradecer primero, bueno, a Belén, a Julieta y Ludmila. Belén, quien inició por ahí parte de este proceso. Julieta, que se hace cargo ahora de la Secretaría y damos continuidad a esto. Y sobre todo agradecer mucho a Gretel, Alejandra y Ariel, nuestros docentes y también quienes formaban parte de las secretarías en sus facultades. También para nosotros es muy importante que en nuestra universidad los capacitadores o los formadores sean también nuestros docentes y por qué no en algún momento parte de nuestro personal no docente. Por lo tanto, eso para nosotros también es muy gratificante. Así que bueno, y como toda formación después tiene que ponerse en práctica y lo bueno de la formación es poderla llevar a la práctica en algún momento. Decirles también que estamos en este momento, en esta semana, hemos estado analizando con Juli una asignación de fondos de la Secretaría que en breve vamos a terminar de cerrar y poder determinar para digamos que esta experiencia de formación pueda ser después trasladada a la práctica y vamos a lanzar allí alguna convocatoria que tenga que ver con proyectos y con acciones para que quienes tuvieron formaciones aquí puedan sobre todo llevar esto a la práctica, que es lo que buscamos, ¿no? Poner en la calle esto que hacemos tantos de las áreas de extensión de la universidad. Así que bueno, los dejo, disculpen por lo breve, pero tengo que seguir, estoy acá con los chicos en el medio de una clase, y nuevamente felicitarlos a todos y que tengan hoy esta última jornada muy provechosa. Hasta luego. Hasta luego, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a sumar al agradecimiento de Belén y del rector por haberse sumado a esta propuesta. Desde hace ya algunos años que venimos desde Extensión tratando de generar espacios. En esta ocasión, los secretarios de Extensión que dieron inicio a este curso, que se pusieron la propuesta al hombro cuando Belén se los planteó. Así que muy agradecidos de que todos hayan tenido esta continuidad, hayan participado, nosotros a través del campus con los chicos de la Secretaría que se pusieron a trabajar ahí también, fuimos siguiendo las propuestas, viendo sus comentarios en el foro, las actividades,
y como dijo el rector también, ahora pensando en delinear algunas bases para una convocatoria en la que particularmente van a tener espacio quienes estuvieron participando de estas capacitaciones. Hoy es con ustedes, mañana es el cierre que tenemos con el curso de los estudiantes, así que va a quedar ahí como mucha materia para que puedan presentarse a la próxima convocatoria. Gracias, Belén, por acompañarnos, por este pase. También la liberamos a Belén para que puedan dar inicio Gretel, Ale y Ariel a este último encuentro. Y ya van a tener novedades nuestras, los vamos a seguir acompañando. Siempre les decimos y les pedimos que cuando abrimos una convocatoria se acerquen a las facultades, hablen con los secretarios de extensión, busquen que allí les den una mano para cargar los formularios, para pensar los temas, tratar de terminar de redondearlos, y si no, también vamos a estar nosotros desde Rectorado dispuestos a acompañarlos y a hacer ahí un seguimiento cuando tengan que presentar sus propuestas. Bueno, Belén, si querés te liberamos. Un abrazo. Y ahora sí los dejamos a los docentes para que hagan este último encuentro y puedan llevarse algunas ideas para después presentar en la convocatoria. Muchas gracias. Qué momento hemos vivido. No, es súper interesante. Nosotros que vamos viendo el proceso es súper interesante, porque estaba la secretaria que dio inicio al curso y está la secretaria nueva que está finalizando el curso. Es maravilloso este traspaso. Acompañé el curso, Ariel. Bueno, vale, está bien. Acompañé. Pero, está bien, sí, bueno, lo que pasa es que lo empecé desde el escritorio. Bueno, de la función de secretaria, digo yo, no le bajo el precio, por favor. No, y por otro lado, interesante las palabras del rector, porque bueno, qué sé yo, está bueno poder saber que hay una convocatoria y que quizás las ideas que vienen pensando, los borradores que vienen armando, que por ahí van a tener el compromiso de mandarnos para antes del 30 de mayo, nosotros los vamos a mirar, los vamos a responder, los vamos a sugerir cosas seguramente, o no, capaz están recontra buenos, y pueden competir o pueden participar en esa convocatoria. Yo creo que es súper interesante, está bueno. Hay gente que en el foro ha presentado propuestas y que están súper avanzadas y están muy interesantes, así que creo, Ari, que en ese sentido va a haber muchas propuestas. No sé cuánta plata es la convocatoria, pero va a haber varias propuestas. Eso esperamos. Sí, por ahí bueno. Coincido con lo que dicen el Rulo y Gretel, y me parece que está bueno volver a traer que la idea de este curso, por un lado, es que haya sido una herramienta que haya servido para pensar una posible línea de extensión en alguna unidad académica, y que la idea nuestra como equipo que estuvo a cargo de este desarrollo, poder hacerles devoluciones de lo que ustedes nos estén presentando, y que esas devoluciones a ustedes no las vivan como evaluativas en términos de apruebo o no apruebo esto, digamos, sino que les sirva para nutrirse y mejorar las propuestas que llegan a una instancia de evaluación en el marco de una convocatoria de la universidad. Siempre decimos desde las secretarías cuando trabajamos que la idea de las unidades académicas tiene que ser acompañar esos procesos de formulación de proyectos. A veces no podemos, a veces no se arriman, a veces no nos dan los plazos, pero bueno, la idea es llegar lo más fortalecido posible a una instancia de evaluación para que no sea un camino a la frustración, sino que pueda ser una construcción más pensada y con tiempo, y llegar a una instancia de evaluación que sea una instancia de aprendizaje. Bien. Tal cual. Por ahí, yo recién estoy proyectando el PowerPoint y entiendo que se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Yo medio que no los veo a ustedes. Quizá más grande se ve o no se ve. Si no, claro, no hay problema. Sí. No, se ve más grande, claro que sí, lo puedo hacer más grande. Por ahí lo que pasa es que cuando yo lo hago más grande no veo nada en mi computadora. No, déjalo. Si todos vean, no hay problema, yo no necesito. No, por favor. Yo ahora lo hago un poquito más grande, pero por ahí como para ubicarlos, si ustedes seguramente estuvieron ingresando estos días al aula virtual, en el aula virtual vieron de los botoncitos que están arriba que decía idea inicial, en construcción, en planificación, en revisión, en evaluación.
Hoy vamos a tratar de conversar algunas cuestiones que aparecen en el botoncito que dice en revisión y en el botoncito que dice en evaluación. Bien, nosotros elegimos algunos ejes para conversar con ustedes, que por ahí nos parecen por ahí quizás los más interesantes, los más significativos. Espero que la dinámica del aula los haya ayudado, los haya conducido de alguna manera a ir organizándose también, que era un poco lo que se buscaba. Yo sinceramente debuto con este formato de aula, me parece bastante atractivo. Me pareció muy lindo el laburo que hicieron ahí la gente de rectorado. Espero que les haya sido de utilidad. Ahí lo agrando, Gretel, así podés iniciar. No, Ahí no hay problema. No, ahí se debería ver más grande. Sí, se ve Yo más no, grande. no los veo a ustedes ahora, pero vale, dale, arranquemos nomás. Bien. Bueno, estuvimos viendo un poco en el encuentro pasado cómo era la parte de ver los objetivos generales, específicos, cómo eso tenía que ir en concordancia y tenía que tener una estructura lógica para llegar a las actividades. Y siempre estuvimos también trabajando algunas metodologías participativas y siempre nos queda por ahí plantear la participación de la gente. Y si bien hemos hablado en todos los encuentros sobre cómo es la participación, nosotros les habíamos sugerido por ahí una lectura, entre la bibliografía de José Luis Rebellato. ¿Por qué? Porque José Luis Rebellato toma esto de la participación y dice, bueno, pero en realidad dice, la participación es un espacio complejo donde convergen diversas contradicciones éticos y políticas. Y lo más importante es para que la gente participe, poder integrarlos, pero que esa participación y esa integración sea genuina. Entonces él da varios ejemplos, por ahí trabaja el término de modelos de participación utilitarista, cuando convocamos a la gente a un proyecto, pero simplemente como un número más, como para decir es un indicador, hubo tantas personas y nada más, pero no se la convoca a participar genuinamente del proyecto, a tomar parte. Entonces, Rebellato dice, hay dos formas, o lo tomamos utilitarista o también puede ser que sea un modelo de autonomía. Si nosotros queremos que la gente realmente vaya a los talleres, pero vaya a los talleres porque fue una decisión participar de los talleres, porque fue algo querido, digamos, y pensado por la misma comunidad como necesario, entonces ahí estamos frente a un modelo. Otra cosa es decir, bueno, tienen que venir a los talleres para acreditar tal cosa. Esa ya es otra. Entonces ahí él dice, hay que ver, si nosotros en extensión lo que queremos es transformar, tenemos que ir hacia el modelo de la autonomía. Y el modelo de la autonomía distingue tres formas, tres dimensiones. El formar parte, que es pertenecer, o sea, pertenecer a ese territorio, pertenecer a esa organización, pertenecer a ese proyecto. Tener parte, que es cumplir, tener un rol específico, no solo el de ir al taller, sino el de poder opinar, el de poder cambiar, el de poder decidir, ¿sí? Y el tomar parte, que es tomar la decisión de decir, con esto avanzamos y con esto no, ¿sí? Entonces, si la gente, digamos, él dice, si es la gente que participa, cuando se piensa, tiene estas tres patas, estas tres dimensiones, forma parte, tiene parte y toma parte, vamos hacia un modelo de autonomía, donde la gente no solo participa, sino que tiene un poder, tiene realmente el poder de decidir qué es lo que se está haciendo. Y cuando uno dice la participación, muchas veces dice, uy, pero si abrimos tanto va a haber un poco de conflicto, va a haber despiole, siempre hay posiciones contrapuestas, sí, porque hay lógicas del poder contrapuestas. En el territorio eso lo hemos dicho en todo momento. Pero el conflicto no es algo que debamos evadir, sino que es
constitutivo de la participación, porque toda intervención modifica las relaciones de poder en el territorio. Entonces, el conflicto tiene que ser el motor que nos permita ir articulando, ir negociando, ir decidiendo y ir participando todos juntos para cambiar una situación. Por ahí, Gretel, mientras que estabas hablando, yo recordaba las primeras experiencias que uno, o por lo menos que yo en lo personal hice en el marco de proyectos de extensión, y yo venía con el chip que la participación tenía que ver con lo cuantitativo. Si venía poca gente, era mala la idea, no estaba bueno, y como que lo importante era que haya mucha gente, independientemente si la gente tenía una participación genuina, si opinaba, si realmente se comprometía con la idea, como vos estás expresando en esas 3 categorías de participación. Y con el paso del tiempo vos te das cuenta que la participación tiene más que ver con lo cualitativo, con la calidad de la participación, con las formas. A veces hay pequeños encuentros que uno realiza en un territorio, hay 3, 4 personas, pero son riquísimos para las personas, para el equipo extensionista, para la toma de decisiones en el territorio también, y son mucho más significativos. Pero a veces yo tengo la sensación que cuando vamos de la universidad y salimos del aula y empezamos a transitar el territorio, como que el primer chip es, si no hay gente, es como que no anda, como que no funciona, y lo importante es que haya mucha gente, porque eso está bueno, pero y a veces la gente está ahí, está pasivamente, no habla, te mira, no dice nada, y no es tan interesante ese formato de participación. Por lo menos la lógica del proyecto que estamos pensando, ¿no? Con esa extensión crítica, con esa extensión que intenta modificar la realidad. Y en relación a lo que traen ustedes, creo que también estamos atravesando en este tiempo pospandémico una crisis de participación. Lo notamos en cuestiones que tienen que ver con propuestas hacia adentro de la propia universidad, y con una fragmentación de lazos sociales y con mucho tejido social por reconstruir. Creo que este es un desafío que también lo tenemos que tener presente cuando pensamos los procesos de extensión. Y ahí la clave de hacerlos parte desde los inicios, y cuando uno empieza a pensar la gesta de una idea sobre un problema que involucra el territorio, no puede ser sin esa gente que habita ese territorio, esas instituciones, esas organizaciones. Me parece que construirlo de manera colectiva hace a una apropiación absolutamente diferente a lo largo del proceso, lo que no implica que no vayan a aparecer conflictos durante el proceso. Me acordaba cuando los escuchaba a ustedes que por ahí hay conflictos que tienen que ver con cuestiones que se desprenden desde lo que el mismo proyecto propone. Pero hay otras cosas que tienen que ver con el contexto territorial, y me acuerdo que en un momento tuvimos un proyecto de estudiantes nuestros en un territorio que trabajaban en el marco de una comisión vecinal en un barrio. El proyecto se inicia con una composición de la comisión directiva, hubo elecciones entre medio y hubo un cambio de conducción, cambio de partido de conducción, o sea, de líneas que conducían la vecinal. Y ahí hubo un conflicto territorial donde la comisión que asume nueva no quería dar lugar al proyecto, pero era un proyecto que ya estaba metido en el territorio, ya venía trabajando, y este fue un conflicto que hubo que trabajarlo. Pero, o sea, a veces como actores universitarios quedamos entre medio de conflictos que no son propios por nuestra iniciativa, no tienen que ver con nuestra iniciativa propiamente dicha, pero sí que tienen que ver con las circulaciones de poder que hay en el territorio y con los conflictos. O sea, no podemos romantizar los espacios, las organizaciones como organizaciones que son armoniosas y que funcionan sin ningún atravesamiento, porque eso no es una realidad. Entonces, si vamos a trabajar en un territorio, tenemos que tener presente que el conflicto es inherente a la vida de las personas, y bueno, y poder trabajar de manera articulada con quienes están en los territorios es una clave fundamental, para lo cual hay que construir confianza. Sí, también contarles otra experiencia. Alguna vez a un equipo extensionista nos llamaron para trabajar en una radio comunitaria, en realidad dando talleres de radio, pero el diagnóstico que ellos hacían era que faltaba participación, que la gente no se acercaba a participar de la radio, a proponer programas, y fue interesante el proceso que se pudo hacer con ese grupo impulsor, esa organización, porque
después de andar varios meses, hacer los talleres y todo lo demás, uno no veía que la gente se sumaba. Iba a los talleres, pero después no hacía las propuestas para la radio. Y tenía que ver con que en esa radio había algunos, como digamos, postulados que habían armado, algunos reglamentos, donde no se podía pasar cumbia, donde no se podía pasar música extranjera. Entonces, obviamente, ni los más chicos, ni los chicos por ahí, ni los adolescentes no se prendían. A los talleres iban porque en los talleres sí podían hacerlo, pero no a la hora de poder integrarse a la organización. Entonces hubo que hacer todo un trabajo con la organización hasta que ellos se dieron cuenta de cuál era el conflicto y el problema. Entonces, por ahí digo, cuando muchas veces decimos falta de participación, y también tenemos que revisar otras cosas que quizás por eso viene dado la poca o mucha participación de la gente en los proyectos. ¿Cómo es? Yo pensaba recién, ¿no? Esta anteúltima frase que está ahí en la diapositiva que dice: no alcanza con convocar vecinos a actividades, a participar implica construir decisiones colectivas sobre problemas, prioridades y estrategias. Muchas veces la lectura de que la gente no participa, muchas veces la termina haciendo el equipo universitario y se pierde la voz de la gente, y yo creo que ahí hay que rescatar la voz de la gente. Y por ahí nosotros entiendan que estas cosas que estamos pensando en voz alta con ustedes, rescatando algunas experiencias, tomando algunas cosas de los textos propuestos para la lectura, deberían servirle quizá como pequeños nortes a ustedes cuando estén escribiendo la idea. Que siempre tiene que haber la voz del territorio en la idea, genuinamente, ¿no? Que siempre los espacios, el proyecto, o sea, los actores universitarios deben tratar de funcionar como facilitadores, como dice ahí, no conduciendo el proceso a rajatabla y marcando siempre el ritmo de las cosas, y buscando siempre que el territorio, los actores del territorio se apropien del proyecto. Creo que ahí estamos bastante más cerca de que el proyecto sea pleno y que haya algo parecido al éxito dentro de la planificación, y que seguramente pueda contribuir a algo interesante en ese territorio de nuestra participación. Me parece que va por ahí. No piensen que ustedes tienen que escribir estas cosas detalladamente, pero sí son pequeñas barandas del puente, pequeños ordenadores que al momento de la escritura deberían tenerlos presentes, tendrían que tratar de que dé cuenta su propuesta de estas cosas. Sí, por ahí también Elina Davas habla de las redes preexistentes a la llegada de quienes intervienen en el campo de lo social. Me parece que esta es una clave interesante para tener en cuenta. Y cuando hablamos de las redes sociales, no las pensamos en términos de redes formalmente constituidas. En algunas situaciones y en algunos territorios sí lo están. Son redes que están configuradas por instituciones, por organizaciones, que se nuclean a partir de estar en un mismo espacio territorial. Hay otras redes que se configuran a partir de objetivos específicos. Por ejemplo, en Paraná en su momento tuvimos, y durante la pandemia y post-pandemia, una red que se llamaba la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que no era una red territorial, era territorial, pero era en realidad una red que se conformó a partir de un objetivo que era trabajar por los derechos de las personas que no tienen casa. Digo, en los territorios tenemos redes que funcionan de manera informal y que en realidad surgen cuando hay un problema. Cuando hay un problema que preocupa a la comunidad, se despliegan redes que nosotros desde la universidad no las conocemos, y son redes que tienen que ver con disponer de recursos, potenciar los propios recursos del territorio, poder pensar alternativas a eso que es una preocupación de este territorio. No son redes formales, pero sí son redes que se activan porque tienen que ver con un pensar en comunidad, con un construir en comunidad, con saber que ninguna institución por sí sola puede dar solución a determinados conflictos o problemas, y que nadie se salva solo, básicamente. Entonces, poder nosotros tener ese conocimiento cuando vamos a una institución, cuáles son esas redes que ante determinado conflicto pueden aparecer. El otro día había una consulta en el foro que planteaba que otros actores, iba a trabajar en una escuela, no sé si está la compañera acá que la presentó, iba a trabajar en una escuela para dar talleres vinculados a salud y a la prevención en el marco de estrategias de salud. Entonces,
ahí uno de los comentarios que yo le hacía es, bueno, hay que ver qué otros referentes de salud ya han sido parte de esta escuela dando algún taller o teniendo algún espacio de trabajo en ese campo temático en la institución. O sea, son cosas que pudieron haber pasado antes, pero que también al activarse nuevamente frente a una situación problema, pueden volver a aparecer estos actores. Y si uno no los hace parte o no los informa, pueden venir y aparecer en términos de conflicto. Entonces, poder identificar esas redes territoriales no formales me parece que es importante, y sobre todo tener en cuenta que preexisten a la llegada de la universidad o a la inserción que uno hace en el territorio. Sí, Ale, y a eso también digo, es parte de cuando vamos haciendo el diagnóstico. Si ya se hicieron talleres, ya hubo gente, ya hubo participación de otros actores, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo se trabajó? Eso es re importante tenerlo relevado, porque eso nos va a permitir poder diseñar más nuestra planificación y cómo abordar la temática. Digo, quizás ya eso nos da cuenta de algunas cosas que funcionaron y otras que no. Sí, yo me acuerdo cuando vos lo decías, Elina Dava, una vez en una clase nos decía, la gente siempre hace algo. Nosotros creemos que la gente no hace nada frente a los problemas, pero la gente ya está organizada, ya tiene caminos transitados, ya sabe cuando hay un problema dónde va a golpear, cómo lo va a hacer. No está instituido en ningún lugar, es informal muchas veces, pero hay canales de comunicación, hay redes, hay un funcionamiento de la gente, y nosotros a veces llegamos a la universidad y creemos que nadie hace nada con determinados temas, y la gente está haciendo cosas permanentemente. No es que están esperando que llegue la universidad a iluminarlos para hacer las cosas. Después, bueno, sigo con esta diapositiva por ahí también, para los que están haciendo sus primeras armas en esto de tratar de pensar un proyecto, que seguramente lo están pensando con los contenidos de la cátedra, dicen, che, yo de esta cátedra, ¿qué puedo aportar en este territorio con esta idea? Por ahí el espacio del proyecto, el desarrollo del proyecto, también nos invita a repensar también las cosas que pasan a la cátedra. Son muchas veces la realidad del territorio, las vivencias que van ocurriendo en el territorio, para los profes, para los estudiantes, muchas veces nos hace repensar las cosas que estamos desarrollando en nuestro espacio académico, nos hace problematizarlas de otras maneras. Estamos trabajando con problemas concretos que pasan en el territorio y podemos pensar desde ese lugar cómo desde la cátedra se puede aportar o qué otras cosas deberíamos pensar desde la cátedra. Y es un espacio de aprendizaje real, como dice ahí, es un espacio donde empezamos a hacer dialogar la teoría, donde empezamos a cuestionar la teoría, donde nos damos cuenta que hay saberes que no tenemos, que seguramente los tienen otros, donde entendemos que hay un saber popular, un saber de la gente que nosotros no lo teníamos registrado, y eso enriquece la cátedra, enriquece nuestra currícula, enriquece la universidad, enriquece el perfil de nuestros gurises que van a un territorio, y sinceramente una cosa es contarle, che, hay poblaciones en una situación de vulnerabilidad X, y otra cosa es poderlo vivenciar, poder estar ahí, poder compartir con ellos, poder sentirlo en primera persona. Claramente es otro esquema de aprendizaje que enriquece los espacios académicos, que entendemos que es importante. Por ahí muchas veces cuando empezás a escribir las primeras veces, decís, bueno, pues yo de la cátedra, ¿qué hago? ¿Cómo aporto acá? ¿Qué teoría voy a ocupar allá? Bueno, quizás es el momento de cuestionar esas cosas y empezar a pensar que quizás hay nuevas teorías a utilizar, nuevas literaturas, o quizás hay que rescatar la voz de la gente que en primera persona resuelve las cosas, que está ahí, que está en la trinchera, que está llevando adelante su vida, su historia, y que nos está enseñando un montón de cosas, nos está enseñando realmente un montón de cosas. Sí, en relación a este punto de cómo la universidad se puede repensar, me parece que más que una posibilidad tiene que ser un deber de la universidad pública, repensarse en función de lo que está sucediendo en nuestras comunidades, con nuestro pueblo, con nuestra sociedad. Me parece que la posibilidad que brinda el territorio, no solo de abrir nuevas líneas investigativas, si tenemos una escucha y una mirada atenta a lo territorial, también tiene que incidir en cuáles son los procesos de formación que desde las cátedras se están dando,
y seguramente incide desde la formación o desde la experiencia misma en extensión que hacen los estudiantes en la formación de graduados y graduadas que tienen otra mirada y otra forma de intervenir desde sus disciplinas, digamos. Me parece que las experiencias nos han ido demostrando, y ahí un ejemplo más, perdón que seamos redundantes con los ejemplos, pero por ahí terminan ilustrando de manera contundente algunas de las cosas que creemos que son los caminos nobles que tenemos que tomar. Tuvimos una experiencia en nuestra facultad que fue un proyecto de curricularización de la extensión, que fue una de las primeras experiencias que tuvimos y vino de equipos docentes de la carrera de Ciencia Política, que es una carrera que no tiene un recorrido muy, muy largo en la facultad, porque es una carrera más nueva y porque además, bueno, tiene particularidades que hace que la docencia, que da investigación, la carrera no se involucre en procesos de extensión porque no viven básicamente en Paraná. Y lo que trabajaron fue, hicieron una sistematización y un trabajo de investigación y una generación de conocimiento de lo que fue la ordenanza municipal que incluyó el cupo travesti trans en la municipalidad de Paraná. Entonces, recogieron los testimonios de la comunidad travesti trans que logró ingresar a un puesto laboral en el marco del municipio de la ciudad de Paraná. Cuando las profesoras hacen esta propuesta y empiezan a trabajar con los estudiantes de su cátedra, se dan cuenta que no tenían ningún material bibliográfico que aborde la comunidad travesti trans. Entonces fue material que en el marco de su cátedra, que era políticas sociales y políticas públicas, tuvieron que poner material que tenía que ver con esto que es una realidad. Entonces digo, eso hace que nos nutramos desde la formación de una manera diferente cuando tenemos esta interacción comunidad-universidad, y me parece que es sumamente importante. Por otro lado, otra cosa que traen los procesos de extensión es la perspectiva de derechos. Segura estoy que todos los proyectos que tenemos de extensión tocan algún derecho humano fundamental. Entonces, no es lo mismo enseñar o hablar, qué sé yo, cómo es la composición del agua, la composición química del agua, hablar de la composición química del agua, pero además en algún momento detenernos y decir qué acceso tenemos al agua, qué está pasando con nuestros acuíferos. O sea, hay un montón de cosas que nosotros le podemos dar un tinte que tiene que ver con lo que está pasando afuera de nuestras aulas. Y me parece que eso es también transversalizar una formación con perspectiva de derecho que hoy en nuestras universidades es necesaria y que sin lugar a duda tendremos universitarias y universitarios que van a tener otra forma de trabajar desde sus profesiones y que además a futuro van a ser quienes conduzcan los destinos de nuestra universidad y quienes formen a los futuros graduados y graduadas de nuestras universidades. Entonces me parece que lo que podamos nosotros hacer hoy desde esta perspectiva va a ser un semillero para adelante, y me parece que la extensión es un espacio, una función que, bueno, aporta todo esto para repensar la universidad y las políticas universitarias. Bien. Yo cambié, yo no los veo, yo cambio, más o menos, estoy al tuntún ahí. No hay problema, Ruth. Me parece bien lo que dijo Ale. Ale, recién en el ejemplo, dijo que una cátedra que había tomado había sistematizado. Y esto es algo que es re importante en extensión cada vez que hacemos un trabajo en terreno. El sistematizar la experiencia como ese proceso crítico de producción de conocimiento que surge de la reflexión de las prácticas sociales y educativas, sin duda. Entonces, cuando nosotros pensamos en la sistematización, decimos, ¿qué sistematizamos? Primero tenemos que plantearnos qué vamos a sistematizar. ¿Cuál es el objetivo de sistematizar? ¿Qué tipo de cosas vamos a sistematizar dentro de un proceso? Y también hay que plantearnos con qué elementos, qué herramientas vamos a usar cuestionarios, estamos acostumbrados a completar cosas mecánicamente, ¿no?
Pero la sistematización a lo que nos lleva es a que lo que estemos registrando no sea solo lo que hace el equipo extensionista, sino sobre todo la gente. ¿Qué está reflexionando? ¿A qué lo lleva cada una de las cosas? ¿Cómo se involucró cada uno? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Pero no como algo que está escrito y que queda ahí, sino que nos tiene que llevar sí o sí a problematizar y a reflexionar. Una de las cosas es, muchas veces tenemos una cantidad de datos que hemos tomado y que hemos apuntado, y tenemos toda la historia de lo que pasó, pero bueno, ¿qué nuevas cosas sacamos a partir de eso? ¿Qué es lo que reflexionamos? ¿Qué es lo que estamos construyendo junto con la gente que nos permite a nosotros aprender y a la gente también revalorizar y ser parte? Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que trabajar en todo momento, porque la sistematización no es la que se hace al final. La sistematización se va haciendo, se va construyendo, no es lineal, no es, la podemos ir haciendo entre todos a la vez. Después se hará una ordenación para poder ver qué fue lo que realmente hemos aprendido, qué es lo que realmente nos interesó y nos deja como enseñanza, y más que enseñanza, como un aprendizaje, qué nuevas cosas construimos. Pero para eso es un ejercicio que es muy importante, porque a nosotros como equipo facilitador o extensionista vamos a estar siempre en la atención de estar facilitando una situación, y también somos observadores que estamos nutridos con marcos teóricos, con realidades y con herramientas que probablemente otros tengan, la gente de la comunidad o del territorio tenga otras. Y es ahí donde tenemos que poner a dialogar esa atención, acción, reflexión constantemente. Y eso es lo que tenemos que registrar. Por ahí, tomar los datos sí sirve. Sirve siempre y cuando hagamos esta reflexión, esta ida y vuelta. Sí, creo que tener presente esto de tener una mirada crítica a la hora de sistematizar una experiencia de extensión tiene que estar acompañada sí o sí de un proceso analítico, interpretativo de lo que sucedió. Por ahí, si nosotros pensamos que el informe puede ser un momento de síntesis de lo que es una experiencia, muchas veces encontramos que los informes que se hacen al finalizar el proceso en realidad terminan siendo una narrativa de lo que se hizo. Siempre. Entonces, el poder sentarse y hacer una síntesis, interpretar, analizar, es lo que verdaderamente va en la línea de poder pensar que la extensión también es construcción de conocimiento. Sabemos que hay disputas, y los hemos vivido, y tenemos ejemplos que podríamos contar, donde muchas veces en el campo de la investigación, y como ha estado institucionalizado los procesos de investigación en el sistema universitario, la extensión no se la reconoce como una instancia de producción de conocimiento. Hay grupos de investigación que hablan de una investigación militante, comprometida en el territorio, le ponen la palabra investigación y le agregan militante. Están los procesos de investigación participativa, o sea, tenemos algunas, pero son las metodologías marginales, digamos. Hemos tenido procesos de investigación que han realizado a la vez procesos de extensión en el marco de eso que se da en la producción de conocimiento, y cuando se presentaban los informes se descalificaba que se incluyan procesos de extensión. Entonces digo, me parece que hay mucho todavía por disputar en términos de sentido y de cómo se produce el conocimiento, con quién se produce el conocimiento, para quién, de qué manera, con qué metodología, y la sistematización es una herramienta de producción de conocimiento. Y sobre todo las cosas, perdón, sí. No, que es situada, porque estamos hablando de un momento, en una situación, en un lugar, y que está atravesada por múltiples tensiones y formas de ver un conflicto y la resolución y las actividades que estamos planteando hacer. Entonces,
digo, no es que sirve para todos en todo momento, pero sí es algo que estamos haciendo, que estamos reflexionando críticamente de ese momento y de esa situación, de ese contexto. Bueno, un poco algo de eso, ya lo dije, por ahí sistematizar, dice ahí, en el Power no es narrar, describir, clasificar o tabular información. Ayuda, sí, eso está, ayuda, pero para eso necesitamos la otra parte, el análisis y la interpretación crítica. Y cuando lo trabajamos, sobre todo con estudiantes, este movimiento de hacer reflexionar a la luz de la teoría, a la luz de lo que pasó, o con las participantes, y después volver al territorio y volver a replantearnos la situación, es ahí donde estamos transformando el objeto en el mismo lugar, en el mismo contexto, y viendo la complejidad en la que está inserto ese problema o eso que estamos queriendo transformar. Creo que lo otro más o menos, bueno, los registros por ahí, sí, esto, la sistematización se apoya en las crónicas, la observación, en los talleres, las desgrabaciones, las relaciones de los actores, la evaluación y las coevaluaciones que hacemos con ellos, que eso es muy, muy importante, digamos. Por ahí, creo que lo dije en algún taller, pero cuando hablamos del taller, pero a mí me parece que es re importante siempre remarcar que nosotros, así como cuando empezamos un trabajo, nos saludamos y preguntamos el cómo estás, esto para saber cómo está en ese momento en el contexto, la situación, qué es lo que está pasando, también nos tenemos que ir después de cada uno de los trabajos que realizamos en el territorio, pudiendo saber qué se llevaron, qué no les gustó, qué les interesó, qué cambiarían. Digo, esa evaluación que nos ayuda a dar sentido y a repensar la planificación siguiente. Quienes trabajamos y venimos desde la perspectiva de la extensión crítica, siempre nos gusta decir, y tomando la mirada de Freire, que son procesos donde uno no pierde de vista lo sentipensante. Entonces, esto que decía Gretel de las emociones, de cómo eso también atraviesa los procesos extensionistas, es importante tenerlo presente y es importante hacerlo parte de lo que es la producción de conocimiento. No son solamente herramientas tecnocráticas que utilizamos, sino que establecemos vínculos que son humanos, que tienen un fuerte eje en la dignidad, en el mejor vivir, y en ese sentido, en los procesos de extensión y al finalizar, cuando presentamos nuestro informe, está bueno que aparezcan estos sentires que atraviesan la vida misma. Me parece que es una cosa que muchas veces cuando nos sentamos a escribir y a dar cuenta de lo que se hizo, se pierden de vista algunas cuestiones y está bueno que lo hagamos presente. Bien, con respecto al registro y evaluación, por lo general siempre tenemos, cuando termina un proyecto, un nuevo formulario que nos permite recuperar parte de la memoria del proyecto y a su vez ir viendo qué cosas pudimos hacer, qué cosas no, qué actividades pudimos rehacer. Y está bueno en cuanto a memoria, ¿sí? Pero está bueno que también ahí pongamos la parte de conocimientos, esos nuevos conocimientos que estuvieron tan a la luz de ese proyecto, que salieron de esa sistematización y que nos van a permitir, registrado ese momento y poder proyectar a futuro. Siempre es importante ir haciendo todo ese registro. Nosotros siempre decimos, bueno, no se olviden de sacar las fotos, no se olviden de guardar el material, veamos qué cosas hicieron, guardamos todo. Eso nos tiene que servir a la hora de poder
ver la memoria de ese proyecto. Que una cosa es la memoria y otra cosa es la sistematización, que es la reflexión crítica que hicimos de todo ese proceso. Ambas son importantes, fundamentales, digamos. Por ahí hay algunos formularios que nos permiten explayarnos y poder integrar ambas, que sería lo lindo, lo ideal, y hay otras que solo es un poco la memoria del proyecto. Siempre invitarlos a que cada vez que hagamos un proceso de extensión, un proceso de trabajo en territorio, poder hacerle esa sistematización y esa reflexión, esa producción de conocimiento, volcarla en algo escrito, digamos, presentarlos, hay muchos congresos, ponerlas a funcionar, digo, hacerlas circular entre los propios extensionistas, porque eso realmente es una producción de conocimiento que a todos de alguna manera siempre nos sirve. Sí, por ahí esto que trae Gretel, está bueno que sea parte de lo que uno planifica. O sea, cómo ponemos y cómo incorporamos esto, actividades de sistematización que vayan transversalizando y acompañando todo el proceso de desarrollo en el territorio. No que lleguemos al final y nos demos cuenta que hubo cosas que no pudimos registrar, que no tenemos elementos para poder hacer ese análisis, síntesis, interpretación final. Y algo que aparece acá, que es la evaluación, que hablábamos el otro día con Gretel y Ariel, siempre aparecen las evaluaciones como en las instancias finales de la formación, pero en realidad para nosotros la evaluación también es un eje que está desde el inicio, desde que empezamos a pensar un proyecto de extensión, tenemos que pensarlo y tener presente esas instancias evaluativas que tienen que ver con la fase del diagnóstico, con los actores. No es solamente reunir información, sino vamos evaluando con otros eso que vamos reuniendo para diseñar una propuesta. Durante el proceso de ejecución también vamos haciendo evaluaciones que nos permiten ir redefiniendo por qué no con esta acción que nos planteamos hacer, por qué no podemos continuar, cuál es la que tenemos que proponer para poder avanzar en el proyecto. O sea, la instancia de evaluación nos tiene que acompañar durante todo el proceso de ejecución de un proyecto. No es la instancia final. Sí es necesaria en una instancia final porque la mirada evaluativa que ahí se hace tiene que ver con otra mirada. No es una mirada de proceso, sino que tiene que ver una mirada que intenta concluir cómo fue este proceso. Y ahí uno puede pensar como en dos niveles de evaluación. Por un lado es pensarla en función de lo que en el territorio sucedió respecto de eso que dijimos que íbamos a mejorar. O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo realmente, o sea, son las evaluaciones de transformación, ¿hubo realmente una transformación de eso que dijimos que era el problema que nos motivó? ¿Pudimos aportar a eso? Esa es una mirada que tiene que ver con el objetivo más político, si se quiere, de la propuesta. Y otra mirada que podemos hacer es una mirada evaluativa del despliegue que hizo el equipo que tiene que estar constituido por la gente de la universidad, por la gente del territorio, el despliegue que se hizo para el desarrollo del proyecto, si se usaron los recursos que se tenían que usar, si se realizaron las actividades que se habían planteado, si no se realizaron, por qué, cómo se redefinieron, si llegó al cumplimiento del objetivo. Son como planos diferentes que nos permiten concluir y a la vez abrir nuevos procesos y son necesarios. Muchas veces nos encontramos con informes donde se dice que fue un éxito, Y ahí siempre nos preguntamos, bueno, ¿dónde está alojada acá la voz del territorio? Porque muchas veces es una mirada que el equipo de la universidad interpreta que funcionó, que fue bien, pero me parece que es clave poder tener instancias reales de evaluación con la comunidad, donde esto que decía Gretel, donde nosotros podamos durante el proceso ir viendo qué está pasando ahí, y no solo con el equipo de la universidad que interpreta lo que cree que pasó en el territorio en términos de cómo fue la experiencia. Muchas veces está la opinión del territorio mediada por la mirada de quienes estamos en la universidad y puestas en un informe.
Bien, pasamos a la otra. Bien, esto también es parte de lo que son los formularios de los proyectos, ¿no? Por ahí siempre es recomendable que todos estemos impregnados de todo el proceso y de cada una de las etapas y bien el cronograma, pero bueno, también así como es importante que estemos todos, tiene que haber alguien que lleve la batuta en ese sentido de que nos haga acordar, de que nos recuerde en qué estamos, cómo estamos, eh, para ir, como dijimos, monitoreando. Sí, vale. Simplemente me quedé pensando en lo que dijo Alejandra. ¿Cómo nos libramos de contemplar la voz del territorio sin mediarla? Me parece que uno puede generar instancias que sean verdaderamente participativas, donde hay capacidad de escucha y habilitación a que esos otros que están en el territorio puedan cuestionar el hacer de la universidad. Eso sería no mediar. O sea, vos estás tomando y recogiendo lo que allí en verdad sucedió y además que el equipo de la universidad puede informar que hubo cosas que no estuvieron bien. Eso implica un proceso de construcción de confianza con esos actores, porque sabemos que muchas veces hay un lugar hay un lugar que lo hemos conversado acá, en lugar del saber del de la universidad, hay gente que quizás no se permite decir, mira, lo que vino a hacer la universidad en realidad es una superposición de cosas, porque vinieron de otra facultad, hicieron lo mismo. Uno tiene que ir generando esos espacios que permitan recoger esa opinión real sobre ese proceso que se intentó construir colectivamente. Muchas veces hemos estado haciendo, yo he ido en algunas instancias, por ejemplo, de cierres de proyectos, y yo llego a un momento donde yo me retiro, porque yo digo, si yo estoy como secretaria, en este momento ya no soy secretaria, no da lo mismo para la gente que está en una escuela hablando de lo que hicieron estudiantes de la facultad, decir determinadas cosas. Me parece que hay presencias que condicionan de alguna manera. Pasa lo mismo en cualquier espacio donde uno quiere recoger opiniones. En la universidad no da lo mismo decir determinadas cosas si están las autoridades a que si no están. Me parece que eso de la construcción de la confianza es necesario, de generar las instancias para que esas opiniones puedan ser recogidas para repensarlas y mejorarlas, digamos. Bien, gracias. Sí, y también, Vale, me quedo pensando, digo, cuando estás en las instancias de talleres, que por ahí trabajamos, digo, con papelógrafos, con cartillas o que muchas veces las escribimos, tomar fielmente lo que dice cada uno de los participantes, a veces lo pueden hacer ellos mismos, otras veces sí está mediado por nosotros por alguna dificultad o algo por el estilo, pero me parece que esa también es la voz genuina. Digo, muchas veces podemos tomar actividades que hoy por hoy con un celular grabando, que cada uno pueda ir contando y tomarlo fielmente a eso también es una instancia de participación real y no mediada en cierto sentido por la visión nuestra. Sí, que por ahí el mediar que yo decía, por ahí nos pasa que hicimos una reunión en una comunidad con una organización y viene alguien y nos dice, me encantó. Y nosotros tomamos el me encantó como la voz del colectivo y ponemos, y a la gente le encantó lo que hizo la universidad. Entonces digo, bueno, sí, a uno le encantó, pero quizás alguno se quedó callado, quizás alguno no sintió el espacio, no se animó. Ver cómo hacemos para que quienes son parte del proceso que estamos haciendo colectivamente puedan decir algo respecto de esto para mejorar o para seguir por ese camino, porque es el camino que está bien, digamos, construir. Bien, antes de seguir avanzando ahí, Georgina dice que hay alguien en espera, ¿puede ser así? ¿O ya ingresó Georgie?
Che, por ahí, para agregar, ahora salí de la presentación porque no los podía ver y me sentí incómodo. Entiendo que lo pueden estar viendo y listo. Che, pensando en esta parte que es un poco más terrenal, pero la rendición de fondo, que no es un detalle menor, porque siempre sabemos que la posibilidad de tener un pequeño presupuesto para desarrollar la idea es importante, a mí me parece que como experiencia de lo que uno va viendo en la práctica, tengan un vínculo cercano con los espacios económicos financieros de sus unidades académicas. Conversen con la gente, traten de llegar, traten de armar el presupuesto artesanal que ustedes van a armar, porque seguramente ninguno de los que estamos acá presentes tenemos una experticia en armar un presupuesto, pero que la gente económico-financiera te lo ordene entre los rubros financiables, le dé esa vuelta de rosca, sobre todo porque no hay experiencia de que los proyectos no son aprobados porque está mal armado el presupuesto, se solicita que se corrija, ¿vale? Pero es mucho más fácil el momento de la rendición, cuando hay una mirada de alguien que entiende estas cosas, nos va a resultar mucho más simple, poder tener ese vínculo con los espacios de las Secretarías Económico-Financieras, porque realmente cuando vos querés acordar, en la práctica termina siendo un lío el momento de la rendición, que no pediste la factura, que la factura que tenías no era la correcta, que esto, que lo otro, y termina siendo un poco un barullo, y la gente después le termina disparando a eso, y dice que es un lío, que tiene algo de engorroso, pero me parece que uno lo puede prever en el momento de la formulación desde ese lugar. Poder puntear, poder armar un presupuesto y después chequearlo con la Secretaría Económico-Financiera o con alguien de ese espacio, o alguien que entienda por lo menos de armar presupuestos con la lógica de la universidad y que nos dé una mano para esa cuestión. Sí, que no es muchas veces el papel que nos gusta jugar en el equipo, digamos, pero bueno, que es necesario ese equipo porque es la persona que va a ir juntando, como vos decías, los tickets, la factura, que va a ir subiendo al CGIP, que creo que por ahí, que es el sistema donde vamos cargando las cosas. Entonces, hay alguien que se tiene que encargar de eso, no es lo más lindo, no es lo más divertido, pero bueno, hay gente que le gusta, aclaro, no sería mi caso. Pero bueno, pero es necesario que lo tengamos en cuenta porque es el que nos va a seguir bien, nos va a decir, sí, tenemos presupuesto para esto, podemos seguir con esto, teníamos presupuestada en esta actividad esto, pero si la comunidad decidió cambiar la actividad, tendremos que ver, a ver, qué cosas podemos cambiar, qué cosas no, podemos financiarla, no podemos. Esas cosas son importantes que alguien vaya viendo durante el proceso y ni que hablar a la hora de llegar a la rendición del informe de los fondos y hacer el informe final. Sí, o si no también, no sé quién expresaba hoy al inicio, no sé si era Belén, me parece que lo dijo. Bueno, no recuerdo bien, o alguno de nosotros, pero esta idea de cuando van iniciando el proceso de armado del proyecto, acérquense a la Secretaría de Extensión, díganle, che, mirá, estamos pensando eso, estamos conversando aquello, nos llamaron de este territorio por esta cuestión, porque hay un poco más de experiencia, hay más equivocaciones también, entonces uno sabe de alguna manera cómo acompañar esa cuestión, y disminuyen las malas planificaciones así. Me parece que es más fácil, uno llega con el proyecto bastante más armado al momento de la carga, llega con el proyecto un poco más entero. Es un buen espacio, inclusive para consultar cuestiones financieras, porque nos depositan a nosotros ese problema y nosotros le preguntamos a los contables y avanzamos. Karen. Somos todo oído, Karen, para vos. Hola, buenas tardes. Disculpen, estoy teniendo un poco de problemas con la conexión. Quería consultar lo siguiente. En mi caso particular, como planteé en el foro, ya estoy concluyendo con el formulario del proyecto, me situé en el territorio de La Criolla. Hoy incluso tuve una entrevista con el intendente, del cual está como así muy, muy eufórico con que UNER lleve algún proyecto hacia su territorio, pero me consultó en cuanto a los números de ciudadanos que podrían participar, si tenían algún número específico, porque bueno, él estuvo tanteando no solo por lo que yo le proponía, sino por otras cuestiones en particular, y ante las falencias por ahí económicas son muchos los ciudadanos o parte de la sociedad que le gustaría participar. Entonces quería saber si había un número puntual o un hasta dónde se podría llevar adelante en cuanto a la cantidad.
A ver, la respuesta fácil sería, ese es algo que lo vas construyendo con el territorio, con los que van a participar, y también con cuál es el equipo que tenés, Karen, para poder acompañarte en ese proceso. Si vos tenés un equipo relativamente grande, quizás podás abarcar más gente, que más gente participe, que vas a tener recursos como para poder movilizar y motorizar todas las actividades y que toda la gente realmente tenga una participación genuina y activa en el proyecto. Pero eso es algo que lo vas a poder definir a partir del equipo que tengas y lo que te estás proponiendo resolver o transformar. Perfecto, muchas gracias. Este es un componente más de lo que nosotros decimos la coherencia interna. Muchas veces nos pasa que nos entusiasmamos, nos comprometemos con la temática que queremos abordar, el territorio se entusiasma y hacemos un diseño de una propuesta que cuando uno la mira en términos cronológicos, los proyectos en la universidad duran 1 año, es una propuesta que claramente reúne una serie de acciones que no nos da el año para hacerlas. O reúne una densidad de acciones que no nos da el equipo técnico para poder hacerlas. Eso es parte de la coherencia que uno tiene que ir mirando cuando va avanzando en el diseño de una propuesta. Quizás lo que uno puede pensar es si hay un recurso humano que es acotado, si hay un tiempo que también es acotado, poder pensar en una primera instancia que pueda reunir a un determinado grupo con un criterio de selección para después volver a replicar en una futura instancia. Me parece que por ahí es encontrándole la vuelta, no para, sin necesidad de decirle no al territorio, encontrar las estrategias que permitan abordar la temática que es de interés o la problemática, pero que no sea algo que después se va a salir de los carriles porque va a ser fracaso. Entonces, sí, eso cual, que sea de calidad, aparte, que es la intención, ¿no? Él me mencionaba un curso que están dando totalmente diferente y la señora ya tiene 50 y me dice, se le está yendo de las manos. Y sí, 50 para una sola persona es imposible hacer algo de calidad. Pero bueno, quería saber eso más que nada, si ponían un límite o nosotros mismos éramos los que íbamos viendo la perspectiva. Muchas gracias. La universidad no pone límite, tampoco pone límite a la integración de los equipos, pero ahí también hay que mirarlo con un sentido de realidad. Si nosotros constituimos un equipo demasiado grande como equipo de trabajo, ¿tenemos capacidad para orientar en la tarea y para articular con el territorio con un equipo enorme? ¿O solamente van a figurar algunos y van a trabajar unos pocos que después no van a hacer posible que el proyecto se concrete? Todas estas cuestiones son parte también de los aprendizajes que uno va adquiriendo y diría que son parte de las destrezas que te permite realizar procesos de extensión. También me parece algo que no sé si lo dijimos, o sea, la universidad permite la integración de los equipos por docente, por personal administrativo y por estudiantes y además la gente del territorio que tiene que ser parte de los equipos. Y cada uno tendrá roles y funciones que son diferenciados. O sea, para los docentes, involucrarse en un proceso de extensión no solo tiene un propósito político, institucional, sino además tiene un propósito que es pedagógico. ¿Sí? Entonces, me parece que poder tener presente eso a la hora de consolidar los equipos o de pensar con quiénes se piensan estas propuestas también es interesante. Acá las estamos haciendo medio que en soledad, me imagino yo, o quizás no, quizás quienes tienen la idea de presentarse en una convocatoria ya la vienen pensando con otras y con otros, pero me parece que son también de los elementos que nosotros cuando miremos la propuesta que ustedes nos acerquen, son cosas de las que les vamos a ir haciendo las sugerencias o los comentarios que nos parezcan que la pueden fortalecer. Muchas gracias. Esta es la última diapositiva que habíamos pensado. Yo voy a sacar la presentación. Ahí agrego una cosita más, dale, que no lo hemos dicho. Cuando uno mira las instancias de finalización de los procesos,
lo que hace es intentar ver en términos de esos objetivos que nos propusimos, bueno, qué pudimos, qué no pudimos y por qué. Pero también aparecen algunos elementos que nosotros no los consideramos como posibles logros o posibles hallazgos o posibles cosas que se concretan y de pronto se concretan porque la universidad fue y trabajó con el territorio. Y cuento un ejemplo. Tuvimos en la Facultad de Trabajo Social un proyecto que se llamó Baldosas por la Memoria, que fueron baldosas, que fue una movida nacional, que se colocaron en determinadas instituciones donde tienen el nombre de la persona detenida desaparecida, el lugar, la fecha, y se colocan a modo de marca visible de memoria. Fuimos a una localidad del interior que nos presenta la demanda porque había una persona desaparecida. Se coloca la baldosa, que era el objetivo que teníamos con la acción, y al poquito tiempo que pusimos eso, que nos implicó hacer reuniones, hablar con la escuela donde íbamos a poner la baldosa que le íbamos a poner en su vereda, bueno, una serie de cosas con la municipalidad, con la gente referente de derechos humanos de allá, que en realidad eran 2 personas que nos habían contactado, contactamos a la familia de la persona detenida desaparecida. Al tiempito nos dicen que a partir de este trabajo que hicimos conjuntamente entre la universidad y los referentes de derechos humanos de allá, habían resuelto hacer la asociación de familiares detenidos desaparecidos de la ciudad de Colón. Entonces digo, eso no era parte de un propósito que teníamos nosotros en una acción acotada, pero sí fue parte de un logro que quizás si no hubiese sido esta acción colectiva entre la universidad y estas referencias de la localidad, quizás nunca se hubiesen agrupado, porque era gente que se conocía, que se juntan todos los 24 para marchar, pero esto les despertó el interés de consolidarse como asociación. Entonces, por ahí poder tener esa mirada que va más allá de esos propios objetivos escritos en el diseño de la propuesta, o cuando uno tiene inserciones territoriales más sostenidas, poder ver, bueno, terminó el proyecto, ¿qué pasó con estos grupos? Y si hubo alguna otra cosa que tuvo que ver con el trabajo colectivo que se generó, porque además nos van nutriendo estas experiencias. Está bueno eso, Ale. ¿Cómo es? Yo les pasé hace un momentito por la mensajería del campus, lo deben tener en el correo, les compartí les mandé el link de un video, que el video es la capacitación para la utilización del SIGIP, que es el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos, que, bueno, como entendemos va a haber una potencial convocatoria en el segundo cuatrimestre, entiendo yo, Julieta, que debe ser el segundo cuatrimestre, no creo que sea ahora ya, o imagino yo eso, para cuando haya una posibilidad de presentar proyectos, lo van a tener que presentar por medio del SIGIP. Y el SIGIP no deja de ser un sistema de gestión que tiene sus recovecos, pero hubo una capacitación que generaron de la Secretaría de Extensión hace un año, creo aproximadamente, que Pablo participó y creo que participó Belén también, Belén Schwab, la Colito, que está disponible en la página de la UNER. Yo se los pasé el link como para que lo puedan chusmear, dura 1 horita más o menos, pero va detalladamente cómo cargar el proyecto, que ir cargando los campos que tiene el SIGIP, que me parece que les puede ser de utilidad al momento de presentarlos. Les va a facilitar bastante la tarea, a eso me refiero. Y por otro lado, bueno, habíamos pensado en compartir un video. ¿Vos querés hacer una presentación, Ale, del video o lo mando, como quien diría? ¿O lo pensamos después que el video suene? Lo pensamos después que el video suene. Es un video que tiene que ver mucho con lo que hemos venido conversando en estos días, con el trabajo territorial, con el trabajo colectivo. Cada uno podrá pensarlo desde lo que le resuene en la escucha y en las imágenes. Vale, a ver si lo puedo compartir. Díganme después si se está escuchando, si se ve. A ver, ahí estamos, videito. Eso se está viendo, ¿verdad? Y la idea sería que esto se escuche también. Sí, dale. Sí, excelente. Dale.
más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Remendemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. Tarea más urgente que tejer junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de su sueño. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. La verdad que resuena, no lo había visto, pero resuenan muchas cosas de la... ¿Qué tal, me sorprendieron, No, estuvo bueno, yo no había alcanzado a verlo, pero me encantó y me parece que habla mucho de... Da cuenta de todo lo que hemos ido trabajando en estos encuentros. Nos están quedando... Ahí hay palabras que creo que como síntesis: diversidad, complejidad, coraje, paciencia, que nadie quede afuera, juntarse, desatar los nudos, proyectar los sueños, hacer eje en la alegría. Me parece que en este contexto de mucha crueldad, de mucha denostación del sistema universitario, donde estamos, no la estamos pasando bien como universidad pública, me parece que poder seguir planteándonos estos desafíos de construir colectivamente es un montón. A veces se hace cuesta arriba, pero bueno, parte de lo que queríamos compartir con ustedes es contagiar esto, que es un convencimiento, y para nosotros lo miramos desde el lugar del deber de la universidad pública, de lo que decíamos allá al inicio, del derecho colectivo que tiene la sociedad argentina a ser parte de la universidad pública desde los diferentes lugares que están. O sea, uno podrá ingresar a hacer una carrera y otro podrá ser parte de la universidad pública en un proceso de extensión. Entonces, desde este lugar nos parece que el desafío es seguir fortaleciendo los caminos de la extensión, como diría nuestro amigo Jorge Castro. Bien, antes de irnos, les vamos a dejar una tareita sencilla, simple, pero que a nosotros siempre nos ayuda, y como dijimos, siempre queremos conocer un poco también qué les pareció, porque en este curso, bueno, fue curso y los que hablamos un poco más fuimos nosotros. Si bien los hemos podido seguir leyendo a partir de las participaciones del foro y todo lo demás, por ahí nos gustaría que en el chat mismo vaya cada uno poniendo si hay algo de lo que estuvimos trabajando, les pareció importante, en qué se quedan pensando o qué no les gustó. Digo, a nosotros todas esas cosas nos sirven para mejorar, para cambiar, para aprender. Y bueno, ese es un poco en estos minutitos que nos quedan,
si hay alguna pregunta de algo, bienvenida y podemos responder. Y lo otro es, ¿cuándo es la entrega, Ale? El 30 de marzo es la idea que ustedes puedan subir al campus el diseño de un proyecto de extensión sobre la guía que se propone, que está en el campus. No sientan que tiene que ser un proyecto que tiene que pasar una evaluación, sino que es un primer avance para que nosotros podamos hacer ahí comentarios, sugerencias, aportes que nos parecen que pueden sumar a una mejor propuesta. Y después de esto nosotros tendríamos un par de semanas para hacer esas devoluciones a cada uno y a cada una en el marco de lo que vienen pensando. Contarles por ahí que cuando empezamos con... ¿Vieron esto que nosotros les decíamos a ustedes? No deliren, no se pongan a hacer un montón de acciones, a pensar cosas que después no las pueden hacer. Bueno, en su momento, cuando pensamos este curso, pensamos en poder hacer algunas instancias presenciales, porque para nosotros no es lo mismo hablar de la extensión mediados por una pantalla a poder pensar en un espacio que nos encuentra y nos hace reconocernos de otra manera. Y hemos tenido experiencia con Gretel de dar el curso en otras universidades y la verdad que movíamos el cuerpo, nos reíamos, nos encontrábamos de otro modo en el cortecito y la verdad que eso me parece que también hace a formaciones que son diferentes y las necesitamos. Pero la verdad que no fue posible. Pensamos varias alternativas de meter un encuentro aunque sea presencial y no, era de una complejidad enorme, no hay recursos, así que bueno, terminó siendo una propuesta como se pudo. Sí, hace un momento les envié también por la mensajería del aula, les envié el formulario de la presentación para presentar proyectos de extensión. Lo van a tener en su correo en un rato, que sería un poco el formulario que deberían tratar de poder ir completando y pensar esa idea. Y tomo lo que dice Ale recién, ¿no? Piensen en intentar escribir algo, no busquen la perfección, ni mucho menos, hagan algo honesto y lo vamos mirando, es un espacio de aprendizaje. ¿Bien? Sí, vale. Gre, una pregunta. Yo arranqué con una idea y voy a terminar con otra cosa. ¿Eso es factible? Digo, porque fue... Es totalmente factible, totalmente, porque esa es la idea. Por ahí hay cosas que cuando las planteamos, que nosotros por ahí veíamos en el primer foro que planteaban, que eran amplísimas, que por ahí eran ideas de ustedes y había que contrastar un poco qué pasaba en el territorio, era algo realmente sentido, era realmente una demanda. Bueno, la idea es que si se tuvo que cambiar eso, bienvenido, digo, sirvió para ajustar la propuesta. Genial, gracias. Leonardo, me parece que levantaste la mano, ¿puede ser? Sí, buenas tardes, sí. Es una consulta parecida. Yo estuve desarrollando o recuperando algunas experiencias de trabajo en el marco de acciones. Venimos trabajando con colegas de una cátedra una idea de un proyecto, o sea, ir tras un proyecto. Entonces, quería saber si dentro de este primer esbozo podía recuperar algo de esto que ya fue planteado, pensándolo en términos de poder dar la dimensión del proyecto. Sin duda, Leo. Me parece re importante las acciones que ustedes han realizado con las revistas, con todos los medios por ahí alternativos, las revistas alternativas, y creo que te va a servir muchísimo para plantearlo en el proyecto. Sí, sí. Genial. Gracias, Gretel. Florencia. Hola, buenas noches. Tengo una duda en relación al trabajo final, porque con mis colegas que somos de las cátedras de inglés de algunas universidades, hicimos un trabajo y no sabíamos dónde subirlo. Por ejemplo, nosotros completamos la matriz, que lo vimos que estaba en el módulo anterior. Y después no encontramos el espacio donde subir la matriz. O sea, como que en la pestañita que se llama, creo que era en planificación. Planificación. Bueno, y ahora en revisión, en la otra pestañita, yo veo que hay una entrega, pero no es lo mismo que dijo el profe Rulo. Entonces, lo que nosotros vamos a entregar, ¿qué sería? Perdón, pero soy re metódica y necesito orden en mi mente. No, por ahí no nos estamos riendo de lo que vos estás planteando. No, excelente lo del profe Rulo, buenísimo eso. Porque es muy graciosa esta combinación, profe Rulo.
Claro, el profe Rulo. Yo escuché que le decían profe Rulo. Excelente. Colegas que la conocían le dicen sí. Está muy bien, está muy le bien. dicen Rulo, pero como acá está en rol de profe mío. Profe Rulo. Excelente. Está buenísimo. No, a ver, encontraron varios instrumentos para ir completando. Eran algunas ayudas que nos servían en el proceso de planificación, para que ustedes pudieran ir viendo, pudieran ir chequeando por ahí varias de las cosas que habíamos trabajado en cada uno de los encuentros. Se va a enviar, no sé, por ahí si me equivoco, se va a enviar al proyecto a un link específico que va a haber de entrega. Pablo, ahí desburranos vos, porque esa es tu expertise. Entiendo que es eso. Ahí está, Pablito. Que va a haber un link específico que va a ser para entrega del trabajo. Justo estoy entrando al campus para buscar bien, porque entre tanto curso y curso, pero sigan si quieren ustedes, yo estoy mirando acá y ya les digo. Bueno, y si no va a haber un link específico para que puedan entregar ahí una tarea específica para que puedan poner ahí el proyecto completo. Muchas gracias. Más allá les agradezco muchísimo todas las experiencias, porque más allá de la teoría de los aportes que hacen de las experiencias, nosotros como que conectamos, pero viste que el profe dijo tal cosa, pero la experiencia ya significa tal otra. Las experiencias creo que es lo que más destacamos, y si hay algo que le podemos aportar, que estaría bueno que cuando comuniquen los encuentros sincrónicos nos cuenten cuánto tiempo va a durar. Por una cuestión de nosotros organizarnos, vieron que yo el otro día estaba con mi nena encima, siempre estamos en eso por ahí, diciendo, bueno, es hora y media, cosa de organizarnos más que nada. Está bueno saber cuándo empieza y aproximadamente cuándo culmina. Muchas gracias por compartir tan generosamente todas las experiencias y el conocimiento. No, gracias a vos por los aportes. Bien. ¿Alguien más nos quiere decir algo? Valeria, ¿vos te querés desplayar o comentar algo más de lo que compartís ahí en el chat, que sentís que hay brechas? Pero me parece que es intrínseco a nuestro quehacer. Hay una cuestión conceptual que se plantea en términos de participación, en términos de complejidad, en términos de inclusión, que cuando uno está trabajando en terreno o en un grupo, es complejo, valga la redundancia, encarnarlo. Entonces digo, es como que uno escucha y digo, qué copado que está, qué bueno, es verdad, pero yo después digo ahí es como que es donde siento las brechas, y donde uno quisiera ser como coherente, quisiera ser políticamente comprometido y coherente, valga la redundancia, pero siento que esa distancia está, y no es tan fácil transitable. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, yo me imagino, ¿no?, con un proyecto donde me pegaron una cantidad de bollos, y yo no sé si voy a poner todos los bollos que me pusieron, porque también me están evaluando. Entonces, ¿qué? Digo, uno se encuentra en esa contradicción y vas regulando. Entonces, quise ser honesta, digo, hay cosas que suenan, que coincido, que me parece que es así, pero después uno va haciendo lo que puede. Y también creo que hay que, digamos, me parece que uno tiene que contemplar eso, o que eso está, ¿no? Lo tomo, Vale, y lo tomo como decir, bueno, de acá aprendí todo esto. A partir de esto aprendimos todo esto. Sí. Digamos, cambiar ahí el no pensar que estoy en deuda porque me están evaluando, sino aprendí porque de esta experiencia, de este trabajo contextualizado con este grupo, con esto, pasó esto, que tal vez no era lo que estaba previsto, no era lo que está, pero para mí es para nosotros es un aprendizaje. Sí, yo creo que cuando uno piensa los procesos de extensión y los piensa desde esta perspectiva, que uno los va haciendo con otros y con otras, no es la universidad que lleva algo que va a impostar en el territorio, las chances de que las cosas no nos salgan tan bien bajan mucho.
porque uno va teniendo un testeo ahí con el territorio, entonces no son tantos bollos los que vamos a ligar, si vamos con una construcción que es colectiva, que implica en otros tiempos, sí implica en otros tiempos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos tratando de cerrar un proyecto que va a trabajar en 3 escuelas ¿se acuerdan que les conté que Paraná tiene redes territoriales? Bueno, va a trabajar en 3 escuelas que pertenecen a una red territorial, se van a colocar unas antenas en los territorios para acceso a internet y las escuelas están muy preocupadas por el uso de internet y la gurizada. Entonces nos plantearon que querían hacer algunos talleres, así que estamos trabajando en el armado de una propuesta con profes que trabajan ese tema acá, con la gente de las escuelas, en un taller que es sobre derechos y cuidados en los consumos digitales, para adolescentes de primaria, del último año de la primaria y el último año de la secundaria. Eso que podría ser algo que nosotros rápidamente lo resolvamos en un toque así, decimos, bueno, las profes en el curso vamos y lo llevamos, eso sería algo que la universidad baja verticalmente y no es el modo que nosotros estamos pensando. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, las escuelas son parte de este equipo, es un ida y vuelta, hicimos la propuesta, se las pasamos, la miraron. ¿Ustedes me creen si yo les digo que estuvimos 3 días para que completen en este formulario de proyecto que tenemos acá en la facultad? ¿Quién va a ser la referente de la escuela? Entonces digo, son cosas que si yo hubiese querido, como parte del equipo de la secretaría, digo, bueno, no ponemos a la gente del territorio en la propuesta y la metemos en el consejo directivo. Y no está bueno. O sea, tuvimos que esperar ese tiempo que se tuvo que dar la escuela, la red, que está con 10.000 cosas, y no es que era un tema que no les importaba. Tienen otros tiempos, no hablamos de los tiempos acá o dijimos algo muy, muy breve, pero los tiempos de la universidad muchas veces no se acompasan con los tiempos del territorio, y por ahí nosotros también tenemos que saber cómo jugar dentro de eso y qué priorizamos. ¿Priorizamos dar lugar a los actores institucionales o damos prioridad al mecanismo que la universidad nos está requiriendo para? Brechas tenemos en todos lados, ¿vale? En cada cosita que nos pongamos tenemos brechas. Pero creo que, bueno, nosotros siempre decimos, quienes abrazan la extensión no la sueltan más. No sé qué pensarán ustedes. Nosotros somos unas convencidas, unas militantes de la extensión. Lea. Me parece que viene a cuento de imagino que viene a cuento de lo que proponía Valeria también. Estaba escribiendo algo a partir del pedido de qué nos pareció. Bueno, yo les agradezco a los 3, me parece que fueron muy claras, si bien la conversación siempre fue horizontal, pero fueron claras las propuestas. Lo que estaba queriendo escribir ahí era, a mí me parece que o por lo menos lo que a mí creo que más me sirvió es de poder conocer un poco mejor qué cuestiones se consideran al momento de evaluar, ¿sí? Creo que esto no va a modificar aquello que queremos hacer, seguramente nos podemos aprender acerca de cómo plantearlo y de qué hacer en ese cruce entre, bueno, cuestiones que estuvimos charlando en estos días, pero sí para mí fue claro esto de poder algún acercamiento, a ver cómo se mira y qué se considera al momento de evaluar un montón de postulaciones que proponen un montón de cosas. Entonces, en mi experiencia de recorrido previo, no tener idea de cómo se considera esto, qué atender, lo tengo por ahí más claro con la propuesta de investigación, pero me parece que en extensión no lo tenía tan sistematizado. Eso, muchísimas gracias. También para que ustedes sepan, las instancias de evaluación de la universidad se conforma una terna de evaluadores y evaluadoras. Todos vienen de la extensión, todos conocen la extensión como función, no son evaluadores que se van a descolgar con alguna cosa. Y tiene una composición que son 2 externos y 1 interno. El que es de adentro se supone que conoce la idiosincrasia de nuestra universidad, entonces también es un cable a tierra ahí. Y son evaluaciones que tienen una instancia de entrevista. Entonces, muchas veces cuando los proyectos tienen una falencia en la escritura o no queda claro, o al evaluadora le parece que hay algo que no se comprende o que es incoherente o que no... En la entrevista se salvan muchas de estas cuestiones y bueno, y permiten que un proyecto que quizás solo se evaluaría en la distancia y bajo un documento de Word, se puede repensar y aprobar, digamos. En ese sentido es que nosotros decimos, bueno, llegar de la mejor manera posible, que la instancia... Ay, se nos cortó la Ale o a mí se me cortó. No, se cortó Alejandra, No, eso está bueno lo que dice Alejandra porque
te encontrás a conversar con 3 personas sobre tu proyecto y eso... Que no se pueda conversar en la entrevista y darle un giro a eso que lo escrito. No, que te cortaste algo un momento. ¿Cómo? Pero... Es que se me está cortando, no sé qué está pasando con la conexión acá abajo. Eso es lo que pasa. Gente, Perdón, no me corten. No te Profes, cortamos. si me orientan ahí ustedes respecto a la consulta que estaban haciendo de la actividad, es sobre el módulo 4, ¿no es cierto? Esa es la Sí. parte de la actividad síntesis evaluativa final. Es esa planilla. Sí, y si no, Esa planilla. y si no lo vemos, Pablo, no hay problema, podemos verlo en estos días y después mandamos Perfecto. No, era un mensaje al foro. Era ¿no? simplemente, Sí. dale, buenísimo, hacemos eso, porque yo lo voy a consultar Dale. con Emma para que nos puedan incorporar un sector para subir los archivos. Por eso, Ahí lo sería- vemos y lo mandamos esta Sería semana. básicamente la guía que tiene la universidad para el diseño de proyectos y el de acciones, si es que se va a presentar una propuesta de una convocatoria de acciones también, o no, pero bueno, estaría bueno que estén las dos. Bueno, listo, entonces nos comunicamos entre nosotros mañana y Dale. Ahí levantó Dale. Bárbara la mano. Barbarita. ¿Cómo les va? ¿Se escucha? Hola. Sí, Bárbara. Bien. Bueno, porque Excelente. estoy caminando. ¿Qué les iba a decir? Bueno, primero gracias, muchas gracias, porque a veces uno puede tener como ciertos saberes leídos y apropiados desde el objeto de estudio de lo que enseña, digo, en mi caso, planeamiento de la educación ahí con mi compa Andrea Hernán. Y trabajamos mucho la participación. Y ahí me prendo a lo que decía Valeria, ¿no? Cuán complicado, a veces complejo, o el aprendizaje que uno termina haciendo después es que la participación se aprende primero por nosotros, desde nosotros, y qué complejo que es traducirlo, darle lugar, concretarlo. Digo, estos aprendizajes que te permite el trabajo en territorio, digamos, ¿no? Cómo te marca el otro los tiempos. Digo, si hay una mirada, una escucha ahí, y no es, si es simbólica o es real la participación. Me quedo con eso que me resonó, porque es un contenido que enseñamos en las clases, y bueno, a nosotras nos interesa esa categoría porque, bueno, hace a lo que tiene que ver con los derechos, dar lugar a la palabra, y dar lugar a la palabra para la defensa de los derechos también, ¿no? No solo custodiando nosotras como egresados o como docentes, como ciudadanos. Pero bueno, me quedé en eso. Después me pasó que hay algunos textos que es como que están escaneados y no los podía bajar. Puede ser como que están ahí, que no los podía bajar para leerlos. Capaz que no lo supe hacer, es muy probable. Bueno, Bárbara, cualquier cosa los podemos bajar, los podemos mandar por foro, no hay problema. Sí, o le pasamos el link de Drive por el foro. Sí, sí. Bueno, yo les digo cuáles son porque a veces no me llevo bien yo con la tecnología, no se hagan problema. Así que es probable que pida eso. Bueno, y agradezco los ejemplos, como dijo la compa, porque me permiten como concretar ahí algunas cuestiones teóricas. Así que mil gracias, mil gracias. Bueno, gente, muchas gracias a todos Bueno, por gracias. participar, por los comentarios en el foro, por lo que han ido haciendo el proceso. Y bueno, esperamos los proyectos finales como para poder hacer una pequeña devolución y seguir orientando y acompañando en este proceso. Che, muchas gracias por la paciencia, sobre todo, y conectarse un rato, aguantarnos a nosotros. Sobre todo eso, para nosotros es muy valioso. Che, bueno, nada, esperamos por ahí que nos envíen las propuestas. Recuerden, 30 de mayo, cae sábado de la semana que viene. Y bueno, vamos a resolver con Pablo esa cuestión del link donde se cargan las cosas. Y por otro lado, vamos a mandar un link de Drive donde tenemos la bibliografía completa, si ustedes lo pueden descargar y listo, y les va a resultar un poco más simple. ¿Vale? Gente, cuídense.
Hasta luego. Gracias por estar, por acompañar, por la escucha. Ojalá hayamos podido contagiar un poquito de la extensión y la importancia de la extensión en el sistema universitario.